En esta semana fue anunciada la captura de Dámaso López, del sucesor del cártel de Sinaloa, realmente el sucesor del Chapo Guzmán. Nos dijo la autoridad que gracias a su captura se frustró una alianza entre dos cárteles poderosísimos. Pero ¿quién es realmente Dámaso López y qué es lo que representa su captura? ¿Será o no será extraditado? De todo esto y más platicamos hoy en Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Se anunció con bombo y platillo como un gran éxito de la inteligencia del gobierno federal, del ejército mexicano, la captura de Dámaso López, el sucesor del Chapo Guzmán. Hoy tengo el gusto, el gran honor de platicar con uno de los más importantes expertos en seguridad del país. Alejandro Jope, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por estar con nosotros. Oye, primero comencemos, ¿quién es Dámaso López? Dámaso López es un personaje muy inusual en el submundo criminal mexicano. Él fue, hasta casi sus 40 años, funcionario del Estado. Él trabajaba en el sistema penitenciario federal, llegó a ser subdirector del penal de Puente Grande, en Jalisco. Y como tal, le ayudó al Chapo Guzmán a fugarse de esa prisión en 2001. Pero el hombre no se conformó con ser un funcionario corrupto en la nómina. Sí, con ser una puerta de escape el Chapo, ¿no? Quiso convertirse en un narcotraficante, digamos, con credencial, por decirlo de algún modo, ¿no? Y se suma a las filas del cártel de Sinaloa, allá de 2001, y va creciendo al amparo del Chapo Guzmán. El Chapo le debe mucho porque lo ayudó a escapar. Lo ayudó a escapar en 2001 y muy probablemente financió también la fuga de 2015. ¿La del túnel? El túnel. Ok. Dámaso se hace su compadre, son muy cercanos, ¿no? Exactamente, el Chapo es el padrino de los hijos de Dámaso. De uno de los hijos de Dámaso, del Minilic, ¿no? Okay. Y también Dámaso ha sido padrino de algunos de los hijos de él, algunos de los 18 hijos del Chapo, ¿no? Ok. Algunos de los 18. Entonces fue una relación muy cercana, pero que empieza a agregarse al momento de la recaptura del Chapo, en 2015. Porque entonces la pregunta, en 2016, la pregunta se vuelve, ¿quién es el sucesor? Y los hijos del Chapo, particularmente dos, Iván Archibaldo y Alfredo, quieren quedarse con el negocio. Pero Dámaso está también en la línea de sucesión. Yo te leía en el Universal hace poco, luego de la captura de Dámaso, si no me equivoco, escribías que no necesariamente iba a disminuir la violencia en el corto plazo, porque el gobierno lo anunció como, pues casi como la fractura de una posible alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cierto es que estos cárteles pues no estaban unificados y el cártel de Sinaloa está muy dividido. Bueno, nada más para poner eso en contexto. El cártel de Sinaloa es una organización muy descentralizada, donde hay una multiplicidad de facciones. Eso existió desde siempre. Lo que aparentemente había venido sucediendo es un acercamiento entre la facción de Dámaso y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Eso podría explicar, podría ser uno de los factores que explican el secuestro de los hijos del Chapo en agosto del año pasado en Puerto Vallarta. El público te recuerda ese incidente, que fue muy notorio, ¿no? Sí, en el restaurante La Leche, famoso, ¿no? En La Leche. Se da ese secuestro, lo cual ya sugiere que había esos acercamientos. A ver, pero ahí podríamos estar hablando de una traición de Dámaso al Chapo. Sí. A los hijos del Chapo. A los hijos del Chapo. A los hijos del Chapo, ¿no? Y hay una confrontación abierta, digamos, en estos meses entre ambos grupos. Hay en febrero un atentado contra los hijos del Chapo y supuestamente contra el Mayo Zambada, aunque eso no está confirmado, por parte de gente de Dámaso. Y ellos, los hijos, se salvan y sacan una carta
Ya. Una carta a los medios de comunicación, que es algo realmente inusual en ese medio, ¿no? Sí, una comunicación abierta. Sí, exacto. Entonces, como parte de esta disputa, empieza a montar Dámaso una campaña en redes, en redes sociales. O sea, tiene un componente virtual. Sí, claro. Esta campaña contra los hijos del Chapo, en los blogs del narco y similares, se les empieza a acusar, a los hijos del Chapo de traidores, de tener relaciones con la autoridad, etcétera, etcétera. Todo esto orquestado por Dámaso. Pero su administrador de redes o hacker, o como se le quiera denominar, acaba haciendo su perdición, hasta donde sabemos. En este operativo del cual nos han hablado mucho. Exactamente. Este personaje graba a Dámaso. O sea, se vuelve informante de la autoridad, aparentemente en busca de una recompensa. Una recompensa. Se vuelve informante y hoy es, al parecer, testigo protegido. Ok. ¿No? Y que está fuera del país hasta donde se sabe. ¿Lo traicionó? Lo traiciona, lo graba. Y ese es el detonador de la investigación que lleva a la captura esta semana, ¿no? Claro, el hacker podría estar fuera, y aquí hay un asunto también fundamental de esta manera de operación de Dámaso, buscar incidir en la opinión pública. Ya estamos hablando de un elemento adicional de los nuevos cárteles. No es nuevo, No es nuevo. No está nuevo. A ver, el blog del narco tiene mucho tiempo. Tiene más de una década, ¿no? Ajá. O sea, la participación de narcotraficantes en redes sociales tampoco no es nueva, ¿no? Sí, es normal ver a Iván Archibaldo, todos ellos en sus tweets subiendo sus fotos. Es correcto. O sea, es decir, el mundo virtual se ha vuelto un campo de batalla. Campo de batalla entre las diferentes facciones. Pero, a ver, por ejemplo, no es que no sé si sea lo mismo que Iván Archibaldo se saque una foto con un coche de último modelo y los balazos y el dinero y lo que quieras, y Dámaso más bien como que quería armar una especie como de estrategia, como de político, si fuera... A ver, la lógica hasta donde se entiende, digamos, si todo esto parte de información parcial, ¿no? Sí. Sí, porque es de seguridad nacional. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero hasta donde se sabe, esta persona lo que quiere es abollar la reputación de los hijos del Chapo. Es decir, reputación dentro del cártel. Dentro, digamos, en los circuitos del narco. En los circuitos del narco. ¿Para qué? Pues para generarles fenómenos de indisciplina, para detonar traiciones en su círculo cercano, para generar, abrir el apetito de los lugartenientes, ¿no? No es la primera vez que se hace algo así de este género, pero aparentemente esto estuvo particularmente sofisticado. Pero pues, dio con un personaje que tenía ambiciones propias, ¿no? Seguimos nuestra cuenta en Twitter y en Facebook, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Seguimos platicando sobre Dámaso López aquí en Punto Cero con Alejandro Jope. Alejandro, ¿Dámaso podía lograr lo que quería en este punto, apropiarse del control del cártel de Sinaloa con un Chapo pues ya extraditado en Nueva York? Del cártel completo no, porque hay digamos, otras facciones, ¿no? Que operan por sí mismas. La del Mayo. Pero quedarse con un tramo de lo que dejó el Chapo, pues sí era posible. Sí era posible. Tenía el impedimento, por supuesto, de los hijos. De los hijos, y estaba el impedimento pues también del hermano, de Aureliano Guzmán, ¿no? Entonces tampoco era tan obvio. Pero sí este era un personaje que se mostró pues, relativamente sofisticado. ¿No? Sí, claro. Y que pues, venía ganando espacios. Manteniéndose primero en la sombra y luego ya construyendo su propia organización, ¿no? Entonces, pues, sí podía haberse quedado con un buen tramo de lo que dejó el Chapo si hubiera ganado la guerra contra los hijos, ¿no? Es un cambio generacional importante, porque también estamos hablando de
de muchachos que crecen bajo otra circunstancia muy diferente a la del mismo Chapo, por ejemplo. Y hoy día hay capacidad de estos jóvenes, se dicen muchas cosas en las redes, si pueden, si no pueden, si están siendo rebasados, si el Mayo ya no tiene tanto poder. Mira, todo esto es especulación, no sabemos. Claro. No sabemos. Sobre los hijos del Chapo se tienen apenas retazos, ¿no? Más que un retrato completo. Pues mira, decirle, yo creo que algo le habrán aprendido al papá, ¿no? Y la organización en sí misma sigue teniendo muchos recursos, ¿no? Claro. Mucho dinero, muchos taxis políticos, muchas rutas de trasiego, muchas armas, muchos hombres. Así, o sea, los recursos todavía tienen. Es el exportador de Estados Unidos, es uno de los mayores. Exportadores, ¿no? Cocaína. De cocaína, de heroína, de marihuana y metanfetamina. Okay. Ellos participan en los 4 grandes mercados, ¿no? de exportación de drogas. Entonces, o sea, ciertamente no está acabada la organización. Sí, por supuesto. Ahora, se maneja como un gran golpe al cártel de Sinaloa y se maneja como un gran logro de inteligencia del gobierno mexicano. ¿Cómo lo calificas tú? Pues eso es una detención muy relevante, ¿no? Sí, era un personaje muy importante en la estructura del cártel de Sinaloa y muy importante, digamos, en el submundo criminal. Ya capos de ese vuelo quedan relativamente pocos. Okay. Entonces, en ese sentido sí se trata de una detención importante. No elimina el conflicto al interior del cártel de Sinaloa. De hecho, pudiera agudizarlo en el corto plazo. Ahí está el Minilic allá afuera. Y podrá el hombre posiblemente considerar esto el resultado de una traición. Y posiblemente responda de manera muy agresiva. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues no sabemos. Hasta dónde se puede, pero alguna respuesta habrá. ¿Qué tanto esto va a cohesionar lo que queda del cártel o al revés, detonar un proceso más de fragmentación más acelerada? No sabemos. A la larga yo creo que todos los grupos criminales van a acabar fragmentándose de un modo o de otro. O sea, el futuro ya no es el Chapo, ¿no? El futuro ya no es el gran cártel. El gran cártel, el futuro yo creo que son estas bandas emergentes que hemos visto en lugares como Guerrero, como Tamaulipas, como Michoacán. O sea, decisiones como los metros y los metros y los rojos y los guerreros unidos y los tequileros y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son organizaciones más locales en sus alcances, más diversificadas en sus fuentes de ingreso, más depredadoras en sus métodos, ¿no? Más vinculadas a economías locales y menos conectadas al tráfico internacional de drogas. Es decir, eso no elimina la amenaza de la delincuencia organizada, por supuesto, pero sí altera la naturaleza, ¿no? ¿El futuro lo ves así? Estas bandas atomizadas, podríamos decirlo. Sí, yo creo que eso es lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? ¿Por el trabajo del ejército? Por la presión del Estado, por la presión que del Estado. Yo creo que las campañas de decapitación de los grupos criminales no van a cesar, porque se han construido capacidades para hacerlo, por una parte, entonces hay que usarlas, y por el otro lado, pues generan algunos triunfos relativamente rápidos para quien quiera que ocupe el cargo, ¿no? Entonces yo creo que eso va a seguir, es una parte. Y la otra, yo creo que también son cambios en el mercado de drogas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el mercado de la cocaína en Estados Unidos ha decrecido de manera significativa. La cocaína tenía la peculiaridad que se necesitaba una organización relativamente compleja, porque se necesitaba a un proveedor en Colombia, se necesitaba a alguien que trasegara la droga en Centroamérica, alguien que la distribuyera en Estados Unidos. O sea, eso generaba incentivos para tener organizaciones más o menos complejas. La marihuana, que también ha sido una de las digamos, la droga más volumen, pero además la que representaba el mayor volumen. No el mayor valor, pero sí el mayor volumen de exportación bien en picada, ¿no? Por la legalización parcial que ha habido en Estados Unidos, o la legalización a nivel estatal que ha habido en Estados Unidos, está disminuyendo los volúmenes de exportación. Lo que te queda es, por ejemplo,
son drogas un poco más de nicho, que es heroína y metanfetaminas, que son de volúmenes relativamente pequeños y que eso permite que muchos jugadores participen, ¿no? Claro, que además dejan más recursos. No, o sea, piensa y además, digo, nada más por dar uno. Toda la heroína que se consume en Estados Unidos en un año cabría en 2,000 maletas. ¿En 2,000 qué? Maletas. Ah, pues nada. Nada. Que nada. En un año. Sí. O en 2 contenedores. Ajá, sí, nada. Más o menos. Y es un mercado. O sea, entonces eso ha permitido que pues, entren varios, ¿no?, jugadores. Entonces, pues, es mucho más descentralizado esto. Claro. Entonces, digo, sigue existiendo organizaciones grandes, está el cártel de Jalisco, sigue existiendo el cártel de Sinaloa, pero el futuro no es eso. Yo creo que el futuro se va a empezar a mucho más atomizado, muchísimo más. Se levantó también una polémica con esta detención. Se da en la Ciudad de México, se da muy cerca de Polanco, una de las zonas en donde en algún momento se pensaba todo estaba protegido, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice, bueno, pues es que realmente las bandas no están operando en la Ciudad de México, solamente son un centro financiero. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente aquí en la ciudad qué opinaba sobre la detención de Dámaso López y sobre, pues, si piensan que opera o no opera el crimen organizado aquí en nuestro país. ¿Te parece si lo vemos? Regresamos. Porque hay muchos en la ciudad. Los tenemos en el gobierno. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque ahora ya está en todos lados y la inseguridad es cada vez peor. Yo creo que sí, seguro. ¿Por qué? Porque no creo que solamente sea una sección del país la que se ve afectada. Pues yo creo que sí, en todo México existe el crimen organizado. Pues por todo lo que se ha visto, ¿no? Hay matanzas, muchos robos, mucho narcotráfico con los jóvenes también. Pues todavía hay un chorro, ¿no? ¿Por qué? No, pues nunca vamos a acabar con eso, pero pues por algo se empieza, ¿no? ¿Qué opinas de lo que dijo Mancera? Pues digo, ahí depende de la definición de operar. En efecto, digamos, es probable que no. Aquí no se ven las modalidades de operación que se ven en algunas ciudades del norte del país. Tamaulipas, en Guerrero. Guerrero, donde van 40 camionetas, ¿no? Con sicarios, eso no se ve. Pero, digamos, hay datos más o menos creíbles que apuntan a una presencia sostenida de bandas del narcotráfico en la Ciudad de México. Empezando, a ver, el aeropuerto es una gran zona de desembarco, ¿no? Sí, para empezar. De importación, ¿no? El mercado de la ciudad. Hay un mercado, digamos, al menudeo. Sí. Hay un mercado al menudeo que está siendo surtido por alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay otras formas, y además han venido apareciendo otras formas de delincuencia organizada que a lo mejor no están conectadas, digamos, con estas grandes bandas nacionales, pero que sí son parte de este nuevo ecosistema de bandas emergentes, ¿no? ¿No? La Unión Tepito, por ejemplo, ¿no? Donde que ya el tema ya no es nada más narcomenudeo, sino también, por ejemplo, cobro de piso, ¿no? ¿No? Sí, claro, extorsión, secuestros, etcétera, y ¿no? otro tipo. Entonces, vamos, delincuencia organizada, pues yo creo que es, por supuesto que hay en la Ciudad de México, basta una breve visita a Tepito, ¿no? Y a otros, algunos barrios de Iztapalapa, etcétera, para darse cuenta, para ver que se va muy visible, ¿no? Esta semana hubo también algunos eventos muy serios, ¿no? Por ejemplo, en Plaza Meave, ahí en el centro, ¿no? Sí, los 3 muertos. Hubo una balacera en el mercado de Sonora, que deja también otros 3 muertos. Entonces, esos son indicios de que hay ciertas formas de delincuencia organizada que pueden no estar conectadas, digamos, con las bandas nacionales, pero que es delincuencia organizada por donde se le busque. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer una pausa, Alejandro, y si nos permite regresamos para platicar sobre el futuro de Dámaso. Dice el secretario de Gobernación que no están pensando en extraditarlo, pero pues habría que ver qué órdenes tienen aquí en su contra. También ese es un proceso interesante. Seguimos, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero platicando con Alejandro Jope sobre este tema de
Dámaso López. ¿Cuál es el futuro de Dámaso, Alejandro? ¿Dónde lo ves? Hay una solicitud de extradición formal del gobierno de Estados Unidos. Hasta donde se entiende, se le captura en cumplimiento de un orden de aprehensión con fines de extradición. Entonces, yo creo que el gobierno de Estados Unidos sí va a solicitarlo. A solicitar y va a presionar para que sea enviado a Estados Unidos. ¿Y aquí hay algo en su contra? Pues hasta donde me dijeron algunas fuentes, no había una orden de aprehensión, ¿no? Salvo la ya mencionada. Pero bueno, se podría construir un caso, ¿no? Porque podría ser una cuestión medio chauvinista este hecho de lo queremos mantener aquí en México. Está en el mismo penal donde estuvo el Chapo. Está en Ciudad Juárez, sí. Digo, tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Se podría eventualmente convertirlo en un informante de la justicia mexicana y no de la justicia estadounidense. Se podría eventualmente facilitar la recuperación de algunos activos. Pero digamos, todo eso es teórico. La Barbie estuvo 5 años, más de 5 años en México, que yo sepa no le extrajeron ni mucha información ni muchos recursos. Nada. ¿No? Osiel Cárdenas estuvo 4 años. Pues hay un buen número de narcos que han estado presos en el sistema nacional durante largos tiempos y no ha habido esta capacidad para voltearlos, ¿no? ¿Cómo puede el gobierno mexicano, no sé si tenga las leyes, las herramientas suficientes para poder extraer estos recursos? Se calcula fortuna más o menos $280 millones, ¿no? Son números medio inventados esos. O sea, nadie sabe. La verdad es que no tienen. Nadie sabe con precio. Algo tiene, sin duda. Pues sí, hay la ley de extinción de dominio, ¿no? Se podría eventualmente expropiar esos activos si es que se encuentran. Es que no están a su nombre. Y no es tan obvio encontrarlos. No es tan obvio encontrarlos. Entonces, sí, eventualmente sí se podría hacer, pero no es tan fácil. De hecho, lo que hacen en Estados Unidos es, la entrega de ciertos recursos forma parte del arreglo al que llegan. ¿No? Es decir, yo te doy ciertos beneficios jurídicos, a cambio, o le doy visas para tus familiares o una cosa así, a cambio de eso tú me vas a dar información, vas a ser testigo en un proceso judicial y me vas a dar dinero. Eso sucedió, por ejemplo, en el caso de Osiel Cárdenas. Sí, él terminó dando un recurso importante. $50 millones. Ok. Entonces, no, tampoco es trivial, ¿no? Y él se queda con otra parte, seguramente. Pues algo se habrá quedado, pues ahorita sigue en la cárcel, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, tiene su ventaja, tiene la desventaja que hay que cuidarlo y evitar que sucedan cosas como las que sucedieron con el Chapo. Este señor, sabemos que sabe de fugas. Sí, claro. ya ayudó. Ya ayudó a una y tal vez dos, ¿no? En penales federales. Entonces, algo sabe sobre el tema. Ha sido un gran placer poder platicar contigo este día, Alejandro Copé. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Alejandro, tu Twitter, Facebook. AOP71. Gracias. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en este punto cero. Nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.